¿Qué pasa, familia del multiverso? Aquí tu analista favorito, desenmarañando los cerebros más complicados de la ficción, y hoy, mi gente, nos vamos a sumergir en la mente más brillante, más caótica y más jodidamente fascinante de la animación adulta. Rick Sánchez de Rick y Morty. Agárrense que este análisis va a ser más profundo que un hoyo negro, más retorcido que un episodio de Cronenberg y más revelador que cuando Morty descubre la verdad sobre los deseos de Rick. Prepárense para el análisis psicológico definitivo de Rick Sánchez. Pónganse cómodos, agarren su pistola portal, porque nos vamos en un viaje por un multiverso mental. Arrancamos. Primero, genio cósmico vacío existencial. La paradoja del cerebro brillante. Empecemos por lo obvio, por lo que todos ven a simple vista. Rick es un genio. Pero no un genio de esos de laboratorio, no. Este tipo es un genio cósmico, capaz de inventar universos alternos antes del desayuno, de viajar por dimensiones como si fuera un Uber y de manipular las leyes de la física porque bueno, porque puede. Pero y aquí está el gran pero, la madre de todas las contradicciones de Rick. Su inteligencia, en lugar de llevarlo a la iluminación o speitomando la felicidad, lo hunde en un nihilismo profundo y existencial que lo corroe por dentro. ¿Por qué? Fácil, mi gente. Porque Rick ha visto demasiado. Ha comprendido la insignificancia del individuo en un universo infinito e indiferente. Ha presenciado la crueldad, el caos y la absoluta falta de sentido inherente a la existencia cósmica. Para Rick, el universo es básicamente una broma macabra sin remate, una comedia negra cósmica donde el chiste final es que no hay chiste. Sabe que en el fondo nada realmente importa, que todo es efímero, reemplazable, y que al final del camino todos terminaremos en la misma caja, solos y olvidados por el cosmos. Esta comprensión no es una teoría filosófica para Rick, es una verdad visceral. La ha vivido, la ha experimentado en carne propia a través de incontables realidades alternativas. Imaginen por un segundo tener la capacidad de percibir la inmensidad del universo y la relatividad absoluta de todo, mientras que la mayoría de nosotros vive en su burbuja cotidiana, creyendo que su vida tiene un propósito cósmico. Es una carga mental brutal. Es como si Rick estuviera viendo la película de la existencia en IMAX 4D, con todos los spoilers incluidos, mientras que el resto de nosotros apenas vemos un tráiler borroso y en blanco y negro. Él ya sabe el final. Conoce todos los giros de trama y sabe que al final la película termina con créditos y un vacío existencial gigantesco. Entonces, ¿para qué molestarse en conectar emocionalmente, en creer en algo, en construir algo duradero, cuando ya sabes que todo se va a ir al carajo al final? Este nihilismo se manifiesta de mil formas en el comportamiento de Rick. Desprecio absoluto por la autoridad y las normas. Si nada importa en el gran esquema cósmico, ¿por qué carajos seguir las reglas de la sociedad? Rick se burla de las convenciones sociales, de la moralidad tradicional, de cualquier forma de autoridad que se cruce en su camino. Para él, son puras construcciones humanas, inventos vacíos de significado en la inmensidad del universo. Hedonismo desenfrenado y búsqueda de placer inmediato. Si la vida no tiene sentido a largo plazo, hay que disfrutar el presente, carajo. El alcohol, las drogas, las aventuras interdimensionales, el egoísmo puro y duro, se convierten en formas de llenar ese agujero negro existencial, aunque sea por un instante. Es el carpe diem llevado al extremo nihilista. Cinismo y sarcasmo como escudo protector. La ironía mordaz y el humor negro son sus armas favoritas, su escudo contra el dolor. Se protege detrás de una máscara de sarcasmo y desprecio, como si burlarse de todo y de todos fuera la única manera de evitar derrumbarse ante la desesperación. Apatía y falta de motivación crónica. ¿Para qué esforzarse cuando todo, absolutamente todo, es inútil al final? Rick a menudo muestra una apatía profunda, una falta de motivación casi paralizante, una dificultad brutal para encontrar sentido sabiendo propósito en cualquier actividad que no sea la gratificación instantánea y efímera. En resumen, la inteligencia de Rick, en lugar de ser una bendición, se ha transformado en su peor maldición. Le ha regalado una visión del universo que muy pocos podrían soportar, y lo ha dejado lidiando con un vacío existencial gigantesco que intenta llenar con alcohol, sarcasmo y escapadas interdimensionales a lo loco. Es el genio que se autodestruyó con su propio conocimiento, el cerebro brillante que se apagó a sí mismo con su propia luz. Contexto del personaje: el genio y la destrucción. Rick Sánchez es un científico brillante, uno de los más inteligentes del multiverso, que parece no encontrar sentido en las normas sociales, la moralidad o la familia. A lo largo de la serie, nos encontramos con una versión muy particular del arquetipo del científico loco,
que va más allá de las expectativas clásicas del personaje. Su inteligencia es tal que puede viajar en o a través de dimensiones, crear tecnologías avanzadas con facilidad y desafiar las leyes de la física sin mayores dificultades. Sin embargo, esta brillantez también es la causa de su frustración y su desconexión emocional con el mundo a su alrededor. En cuanto al contexto dentro de la serie, Rick aparece como un hombre desencantado con la vida, cuya actitud pesimista y nihilista se refleja en su desprecio por las instituciones y la gente que considera inferior. El comportamiento de Rick no es simplemente el de un genio en busca de conocimiento. Su constante exploración del multiverso y su falta de preocupación por las consecuencias de sus acciones demuestran una profunda falta de sentido de responsabilidad, algo que está profundamente arraigado en su visión de la vida. Es importante recordar que Rick es parte de una serie que mezcla comedia con filosofía y ciencia ficción. La estructura narrativa de Rick and Morty lo presenta como un personaje que, a pesar de ser un experto en todas las ciencias, no logra aplicar este conocimiento a su vida emocional. Es un hombre que ha visto y comprendido tanto sobre el universo que se ha vuelto incapaz de encontrar un propósito o valor real en las cosas. Desarrollo y evolución. De genio a hombre desilusionado. A lo largo de las temporadas de Rick and Morty, Rick pasa de ser simplemente un científico loco y un alcohólico irresponsable, a un personaje mucho más complejo, lleno de conflictos emocionales y existenciales. Si bien al principio de la serie se le presenta como una figura casi invencible y despreocupada, conforme avanzan los episodios, vamos viendo que su inteligencia no lo hace inmune a la desesperación, la soledad y los traumas no resueltos de su vida. Su relación con Morty es uno de los aspectos más importantes de su evolución. A pesar de su actitud y su comportamiento errático, Rick se siente responsable por Morty y, aunque lo oculta bajo una capa de indiferencia, es evidente que siente una conexión profunda con su nieto. Esto lo lleva a Meryn a protegerlo de formas extrañas y a veces destructivas, mientras lo arrastra a peligros más allá de lo que un niño debería enfrentar. La relación con su hija Beth también es clave para entender la evolución del personaje. Rick, en su afán de protegerla y darle una vida mejor, ha dejado cicatrices emocionales profundas en Beth, quienes a lo largo de la serie intentan reconstruir su relación. Sin embargo, Rick sigue manteniendo una distancia emocional que en muchos casos la aleja de él y la empuja a seguir una trayectoria similar a la suya. Rick es también un hombre atrapado entre el pasado y el presente. A pesar de su nihilismo y su escepticismo hacia cualquier tipo de creencia en el futuro, a menudo se ve atrapado en recuerdos de su pasado que lo afectan profundamente. La constante lucha entre su deseo de vivir una vida de aventuras y su incapacidad para formar conexiones genuinas refleja una batalla interna que es esencial para entenderlo. 2. La petaca cósmica. Alcoholismo y adicciones como válvula de escape. El alcoholismo de Rick no es un gag cómico más. Ojo ahí. Es una pieza clave para entender su psique torturada, un síntoma profundo de su malestar existencial, una estrategia de afrontamiento desesperada para lidiar con el peso del universo sobre sus hombros. Para Rick, la petaca no es solo un accesorio cool, es una herramienta de supervivencia. El alcohol y otras sustancias no son solo para relajarse, que también, sino que son fundamentales para anestesiar su conciencia hiperracional, para callar el ruido mental constante, para evadirse de esa realidad que le resulta insoportable. Piénsenlo por un segundo, familia. ¿Cómo rayos lidiarían ustedes con el peso de saber todo lo que Rick sabe? Con la conciencia constante de la insignificancia humana, la crueldad inherente al universo y la absoluta falta de propósito cósmico. Pues probablemente buscarían desesperadamente formas de desconectar, de evadirse, de apagar el cerebro por un rato. Y para Rick, el alcohol es esa vía de escape perfecta, la puerta de entrada a un estado mental donde el nihilismo duele un poco menos, donde la angustia existencial se difumina como humo, donde el peso del universo se siente, aunque sea un poquito, más ligero. El alcoholismo de Rick se manifiesta en patrones de conducta muy claros: consumo excesivo y compulsivo. Rick bebe de manera compulsiva constante, casi como si fuera una necesidad biológica, tan vital como respirar. Lo vemos con su petaca pegada a la mano, bebiendo a todas horas, incluso en situaciones de peligro mortal. Es un patrón de dependencia alarmante. Dependencia física y psicológica severa. Rick muestra síntomas clarísimos de dependencia física y psicológica. El alcohol ya no es solo un placer, es una necesidad para funcionar mínimamente. Lo necesita para calmar la ansiedad, para callar el vacío interno, para poder siquiera levantarse de la cama cada mañana. Negación sistemática y justificación constante. Rick minimiza su problema con el alcohol con una maestría impresionante. Lo justifica como una parte integral de su personalidad genial, rebelde e incomprendida. Es la negación clásica del adicto, una forma de evitar confrontar la dura realidad de su dependencia.
consecuencias negativas devastadoras en su vida y la de su familia. El alcoholismo de Rick deja un reguero de destrucción a su paso. Peleas constantes con su familia, comportamientos erráticos y peligrosos, negligencia emocional hacia sus seres queridos, un deterioro general de sus relaciones personales. El alcohol está carcomiendo su vida y la de los que lo rodean. Automedicación existencial profunda. Pero aquí está la clave, mi gente. El alcoholismo de Rick no es solo un vicio cualquiera, es una forma de automedicación desesperada. Está intentando a su manera autodestructiva apagar el fuego interno, esa angustia existencial que lo quema por dentro. Es un parche, sí, una solución temporal y terriblemente dañina, pero en su mente nihilista y atormentada. ¿Acaso importa realmente? Si nada tiene sentido al final, ¿por qué no ahogar las penas en alcohol y seguir adelante como se pueda, aunque sea a los tumbos? Claro, esto no justifica su comportamiento autodestructivo, ni el daño inmenso que causa a su familia, pero sí nos ayuda a entender la profundidad abismal de su sufrimiento psicológico. El alcoholismo de Rick es un grito de auxilio sordo, una señal inequívoca de que, debajo de esa fachada de genio cínico e invencible, hay un hombre profundamente herido, perdido y desesperado, intentando sobrevivir como puede en un universo que percibe como fundamentalmente hostil y sin sentido. Traumas e influencias. El pasado oscuro de Rick. Para entender completamente el comportamiento de Rick es fundamental conocer su pasado. Aunque la serie no revela todos los detalles sobre su vida antes de los eventos principales, hay ciertos momentos que dan pistas sobre los traumas que lo han marcado. Uno de los principales traumas de Rick es la pérdida de su esposa, Diane. Aunque la serie no profundiza demasiado en este tema, se sabe que Rick tiene una profunda culpa por no haber podido proteger a su familia de alguna manera, y esto se refleja en su actitud autodestructiva. Otro aspecto relevante de su pasado es su relación con su padre. En varias ocasiones, Rick menciona cómo su padre tuvo una gran influencia en su visión del mundo. Este abandono emocional por parte de su propio padre contribuyó en gran medida a su desdén por las emociones y las relaciones cercanas. Finalmente, Rick parece estar completamente atrapado en la culpa por haber causado la muerte de su universo original. Este evento ha dejado una huella imborrable en su psique, que influye en su comportamiento nihilista y su desapego emocional. A lo largo de la serie, Rick muestra una incapacidad para conectar de manera significativa con los demás debido a este doloroso pasado, y en algunos episodios es evidente que la única manera en que puede lidiar con su sufrimiento es ocultándolo bajo una capa de cinismo y alcoholismo. Tercera, muros de hielo emocionales. Trauma y evitación como escudo contra el sufrimiento. Rick Sánchez no es solo un genio alcohólico y narcisista, es mucho más complejo que eso. Es un hombre con un pasado turbio y doloroso, un historial de posible trauma no resuelto y una profunda dificultad para conectar emocionalmente con otros seres. La serie, inteligentemente, nos da pinceladas de su pasado, fragmentos de memorias dolorosas, como esos fantasmas de Diane y Beth que lo persiguen, suficientes para intuir que Rick ha experimentado pérdidas devastadoras, relaciones rotas de forma traumática y probablemente eventos terribles que lo han marcado de por vida. Aunque la serie no se centra explícitamente en el trauma de Rick, dejándolo inteligentemente a la interpretación del espectador, podemos inferirlo de varios aspectos clave de su comportamiento. Su incapacidad para mantener relaciones duraderas. Todas sus relaciones románticas, las pocas que hemos vislumbrado, parecen terminar en un absoluto fracaso, a menudo de forma abrupta, caótica y dolorosa. Parece sabotear activamente cualquier relación que amenace con volverse demasiado íntima y, por lo tanto, vulnerable. Su miedo paralizante al compromiso y a la vulnerabilidad. Rick evita el compromiso emocional como si fuera la peste. Prefiere la distancia emocional, el sarcasmo constante, la desconexión afectiva, antes que abrirse a otros y mostrar sus verdaderos sentimientos, sus miedos, sus anhelos. La vulnerabilidad para Rick es sinónimo de debilidad y potencial sufrimiento. Los misteriosos flashbacks y recuerdos dolorosos. En momentos puntuales de la serie, vemos breves destellos de memorias tristes, fragmentos de un pasado doloroso que lo persigue. La imagen fantasmal de Diane, de Beth niña borrada de la existencia. Estos fragmentos crípticos sugieren una pérdida traumática de una magnitud inmensa, algo que lo cambió para siempre. El desarrollo de mecanismos de defensa rígidos e impenetrables, su cinismo omnipresente, su sarcasmo mordaz, su nihilismo existencial, su adicción al alcohol. Todo esto puede interpretarse como un complejo sistema de mecanismos de defensa psicológicos, construidos para protegerse del dolor emocional, para evitar revivir traumas pasados, para mantener a raya la vulnerabilidad que tanto teme. En esencia, Rick ha construido un muro emocional de hielo prácticamente impenetrable a su alrededor.
Se muestra frío, distante, sarcástico hasta la crueldad y aparentemente insensible a todo lo que lo rodea. Pero como siempre con Rick, debajo de esa fachada gélida, se intuye una vulnerabilidad profunda y aterradora, un miedo paralizante a ser dañado nuevamente, un dolor no resuelto que lo atormenta en silencio, como un fantasma invisible. Esta evitación emocional sistemática, aunque lo protege momentáneamente del sufrimiento inmediato, tiene consecuencias devastadoras a largo plazo. Aislamiento profundo y soledad existencial. A pesar de estar rodeado de su familia, a su manera disfuncional, Rick se siente en el fondo profundamente solo y aislado en el universo. Su incapacidad crónica para conectar emocionalmente con los demás lo aísla, lo encierra en una prisión mental construida por sus propios miedos. Dificultad brutal para expresar emociones positivas. A Rick le cuesta horrores expresar afecto genuino, cariño sincero o alegría auténtica. Sus escasas expresiones de amor suelen ser torpes, sarcásticas, indirectas, casi como si le avergonzara mostrar cualquier tipo de emoción positiva. Relaciones familiares disfuncionales y caóticas. Sus relaciones familiares son un auténtico desastre, un campo de minas emocional. Caóticas, conflictivas, a menudo dañinas y dolorosas para todas las partes involucradas. Su evitación emocional crónica contribuye directamente a la inestabilidad y a la profunda falta de intimidad emocional en sus vínculos familiares. Tendencias autodestructivas marcadas. Su comportamiento autodestructivo constante, especialmente su alcoholismo galopante, es en parte una forma de castigarse a sí mismo, de sabotear cualquier posibilidad de felicidad o conexión emocional genuina. Es como si en el fondo no se creyera merecedor de ser feliz. En resumen, Rick es un superviviente emocional herido y a la deriva, un hombre que ha aprendido a base de golpes y pérdidas a protegerse del dolor a través de la desconexión sistemática y la evitación emocional. Pero este muro de hielo que ha construido a su alrededor, aunque lo protege del sufrimiento inmediato, también lo aísla del calor humano, lo empobrece emocionalmente y lo condena a una soledad profunda y existencial. Es el hombre que se aisló del mundo para no volver a ser herido, pero que en el proceso se quedó atrapado en su propia fortaleza de hielo, condenado a la soledad perpetua. Motivaciones y conflictos internos. La búsqueda de significado. La motivación central de Rick se centra en su búsqueda del conocimiento absoluto, pero este deseo de conocimiento también es una forma de evasión. Desde el principio, vemos que Rick no tiene una verdadera razón para sus acciones más que el deseo de seguir experimentando, seguir explorando y seguir escapando de la realidad. Su actitud nihilista le lleva a pensar que nada tiene valor, que la vida es un accidente cósmico y que, por lo tanto, las relaciones humanas o el amor familiar son irrelevantes. Su visión del universo como un lugar sin sentido es uno de los factores que más contribuye a su comportamiento errático y en muchos momentos destructivo. Este pensamiento no solo lo aleja de los demás, sino que lo lleva a tomar decisiones extremas que afectan a su familia y amigos. A menudo se enfrenta a la disyuntiva de su propio sentimiento de impotencia y su deseo de dejar una marca en el universo. Sin embargo, su incapacidad para comprender las emociones humanas lo llevan a hacer daño a aquellos que más quiere, una y otra vez. Rick tiene una relación conflictiva con el concepto de la muerte. Sabe que todo es temporal, que incluso el universo está en constante cambio, pero esta comprensión le causa una profunda angustia existencial. Este conflicto interno es parte de lo que lo hace tan impredecible. No hay claridad en su visión, ya que al mismo tiempo desea alcanzar una especie de paz existencial, mientras que su comportamiento es casi autodestructivo. Conclusión. Rick Sánchez, el genio perdido. Rick Sánchez es uno de los personajes más complejos y trágicos de la televisión moderna. Aunque su inteligencia y capacidad para realizar hazañas extraordinarias lo convierten en un personaje fascinante, sus traumas, sus errores y su incapacidad para encontrar un propósito real lo hacen profundamente humano. A través de su nihilismo y su comportamiento autodestructivo, Rick nos recuerda que incluso los genios más brillantes son vulnerables y que las relaciones humanas, aunque difíciles, son lo que realmente da sentido a la vida. Y hasta aquí nuestra aventura cinéfila de hoy en La Butaca Vacía. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y por supuesto suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos análisis y resúmenes. Tu apoyo es vital para seguir adelante. Te agradecemos de corazón por haberte quedado hasta el final y esperamos que te animes a dejarnos tus comentarios. ¿Hay alguna película que te gustaría que analicemos o resumamos? Déjanos tus sugerencias aquí abajo, nos encantaría escuchar tus propuestas. Comparte este video con tus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo y recuerda, tu butaca en este canal siempre estará esperándote. Nos vemos en el próximo video.